Todos conocemos a Noé y su arca, ¿cierto? Pero es posible que no supierais que existió alguien antes que Noé, que relata la misma gesta. Ziusudra, también conocido como Utnapishtim para los babilonios o Atrahasis para los acadios, fue un héroe de la mitología sumeria, protagonista del mito sobre el diluvio universal, encontrado en su versión más antigua en una tablilla hallada en Nippur. El mito relata cómo los hombres habían agotado a los dioses con sus comportamientos y sus ruidos, por lo que estos deciden destruirlos enviando una gran inundación. Enki, que había sido el creador de los humanos, según el texto de Nippur, después que An, Enlil, Enki y Ninhursag hubo creado el pueblo de los cabezas negras, se apiada y comenta que no desea la destrucción de los humanos. La tablilla dice así: yo quiero, no la destrucción de mi raza humana para Nintu, quiero atajar la destrucción de mis criaturas, haré retornar a las gentes a sus establecimientos, construirán ciudades en todos los lugares, y haré que su sombra sea apacible. Luego pide a Ziusudra que cree una embarcación y se refugie junto a las distintas especies de animales hasta que pase la gran inundación. Ziusudra oyó a su lado, estando de pie en el lado izquierdo del muro. Junto al muro, yo te diré una palabra. Escucha, mi palabra, presta oído a mis instrucciones. Un diluvio va a inundar todas las moradas, todos los centros de culto, para destruir la simiente de la humanidad. Tal es la decisión, el decreto de la asamblea de los dioses, tal es la palabra de An, Enlil y Ninhursag, la destrucción de la realeza. Más tarde, la narración continúa con el relato de la gran inundación. Todas las tempestades y los vientos se desencadenaron en un mismo instante. El diluvio invadió los centros de culto. Después que el diluvio hubo barrido la tierra durante 7 días y 7 noches, y la enorme barca hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas por las tempestades, Utu salió, iluminando el cielo y la tierra. Ziusudra abrió entonces una ventana de su enorme barca. Utu hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca barca. El rey Ziusudra se prosternó entonces ante Utu. El rey le inmoló gran número de bueyes y carneros. Invocaréis por el cielo y por la tierra. An y Enlil invocaron por el cielo y por la tierra, hicieron aparecer los animales que surgieron de la tierra. El rey Ziusudra se posternó ante An y Enlil. An y Enlil cuidaron de Ziusudra, le dieron vida como la de un dios, hicieron descender para él un eterno soplo como el de un dios. Entonces el rey Ziusudra, que salvó de la destrucción la simiente de la humanidad en aquel tiempo, allende los mares, en el oriente, en Dilmun, le hicieron vivir. En cambio en Noé fue así. Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea, por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo y 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Así Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.
Bienvenidos al vídeo programa de hoy. El Arca de Noé es un episodio de la Biblia en el cual se narra la construcción de la embarcación realizada por Noé a petición del Dios de Israel para la salvación de todos aquellos que creyeran en la advertencia del gran diluvio. El relato menciona que solo Noé, su familia y distintas especies de animales fueron salvados y que, preservados del diluvio universal, luego repoblarían la tierra con su descendencia. Lo cierto es que muchos hemos creído durante mucho tiempo que este era un relato original de la Biblia, y seguro que muchos de vosotros lo seguiréis creyendo hasta ahora, pero lo cierto es que, lo creas o no, existe otro mito anterior y muy similar, que pudo dar origen al de Noé, o que quizás sea sencillamente el mismo, pero con otros nombres. Os contamos, los sumerios existen para el mundo moderno hace apenas un siglo. Fue a principios del siglo XX cuando se llevaron a cabo las excavaciones en el actual Irak, cuando el mundo entero se maravilló ante un descubrimiento inesperado: Sumeria, la primera civilización de la historia. Inesperado porque hasta entonces se creía que no había existido cultura alguna antes de Egipto, y además porque en aquel momento Egipto estaba de moda. Lo cierto es que la civilización sumeria reveló conocimientos, mitos y costumbres sobradamente conocidos porque eran los mismos conocimientos, mitos y costumbres de las culturas posteriores que nos han influido y han configurado nuestra cultura actual. Sin embargo, la propia antigüedad de los objetos, monumentos y textos encontrados hace difícil establecer los hechos históricos y diferenciarlos de los hechos legendarios. Como os hemos contado, los sumerios están considerados la primera civilización conocida. Según los datos, vivieron 5 milenios antes de Cristo, por lo que nos estaríamos remontando a un mito de hace más de 7000 años. Según unas tablillas encontradas en restos de la ciudad sumeria de Nippur, esta civilización hablaba de unos hechos curiosamente similares a los descritos en el Génesis. En ellas se narra un poema que habla de la época en la que los humanos y dioses convivían juntos en la tierra, en la ciudad de Shuruppak. Se relata que en la antigüedad los dioses trabajaban la tierra, pero necesitaban de mucha ayuda porque solos no podían. Por ello, crearon a los seres humanos, tan solo 14, 7 hombres y 7 mujeres, que comenzaron a multiplicarse de tal forma que hacían mucho ruido. Y ya no solo eso, debido a que los dioses veían como los humanos se volvían más y más violentos y rebeldes, el dios Enlil decidió eliminarlos a todos. Pero Enki quería a los humanos y decidió proteger al menos a los justos y avisó a Ziusudra para que destruyera su casa y construyera un barco donde resguardara a su familia y a las especies animales vivientes conocidas y a unas cuantas personas escogidas. En las tablillas se describe cómo las aguas destrozaron todo y cómo la embarcación, después de ser maltratada por el temporal, consigue no sucumbir, exactamente igual que en el mito católico. Se desató una tormenta tan salvaje que los mismos dioses se asustaron y ascendieron al cielo para no sufrirla. Tras esto, en la tierra nació una gran tempestad que duró 6 días y 6 noches. Al 7º día se calmó el temporal y cuando Ziusudra se asomó para ver el paisaje, toda la humanidad era arcilla. Tras 7 días de espera, Ziusudra soltó una paloma y más tarde soltó una golondrina. Ambas aves volvieron, pero cuando soltó un cuervo, este no volvió, lo cual significaba que había encontrado un lugar en donde posarse y las aguas se estaban retirando. Entonces, como ofrenda, quemó cañas y madera de cedro y mirto. Cuando Enlil vio su plan fracasado, se enfureció y fue a discutirlo con Enki, pero este defendió todo lo que hizo al ver que los animales y la familia de Ziusudra estaban a salvo y que Enki lo había defendido con tal pasión. Enlil se emocionó hasta el punto de bendecirle, Ziusudra y a su mujer, para que sea semejante a los dioses.
Pero ¿existen más similitudes en el relato bíblico y en el sumerio además de la misma historia? Nosotros os dejamos las 5 que nos han parecido más importantes, aunque seguro que hay muchas más. Mientras que el Génesis describe cómo la humanidad se había vuelto pecadora y débil, indigna de Dios, en el relato sumerio la humanidad era demasiado numerosa y ruidosa. En ambos relatos los dioses deciden enviar una inundación en todo el planeta para arrastrar todo a su paso y eligen a un hombre sabio y recto, Ziusudra o Noé. Los dos dioses ordenan a sus héroes que construyan un arca gigante de madera que debía ser cerrada con fuerza, con varios compartimentos, con una única puerta central y al menos alguna ventana. En las dos versiones del relato, en las arcas viajan el héroe junto con algunos humanos y animales seleccionados cuando una gran lluvia cubriese la tierra, y las dos arcas deberían permanecer en una montaña del cercano oriente. Tanto Noé como Ziusudra envían pájaros en intervalos regulares para que encuentren tierra seca en las cercanías, y en ambas versiones sucedió lo mismo. Los dos primeros pájaros retornaron al arca y el tercero no regresa, señal de que había encontrado tierra seca. Finalmente, los protagonistas y sus familias dejan el arca y ofrecen un animal como ritual de sacrificio a los dioses. Espero que os haya gustado el videoprograma y me gustará leer vuestros comentarios. ¿Qué opináis?